Bueno, bien. Por alguna razón la clase se cortó y no se pudieron volver a conectar, así que para de alguna manera poder dar continuidad a la temática que estábamos trabajando, que para la clase era residuos sólidos urbanos, vamos a continuar con la clase de esta manera, ¿sí? Como mostraba el video, la idea era hacer un mapita conceptual entre todos, lo voy a armar yo sola, pero me gustaría que lo puedan ver, ¿sí? Cuando comenzó el video, lo principal era ver cómo, la pregunta que planteaba el video era cómo podemos compatibilizar la actividad humana, ¿sí?, con el equilibrio natural, ¿sí?, el equilibrio de la naturaleza, y de qué manera podíamos lograr que nuestro paso por el mundo, nuestro paso por este planeta, fuese lo menos dañino para el medio ambiente, ¿sí?, tratando que nuestra productividad sea sustentable, es decir, todo lo que generamos para vivir sea sustentable, todo lo que consumimos no genere suficiente impacto como para desequilibrar a la naturaleza, ¿sí? Y en ese marco vamos a analizar hoy el tema de los residuos sólidos urbanos, porque como sabemos, todo lo que producimos, consumimos, luego va a tener desechos, ¿sí? Va a producir desechos. En ese sentido, los residuos sólidos urbanos, también conocidos como RSU, por las siglas, van a ser toda clase de elementos que ya no puedan ser utilizados para los que fueron creados y por eso justamente son desechados, ¿sí? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo tengo un paquete de fideos, ¿sí?, y yo, pongo a hervir mis fideitos, entonces el paquete, ¿sí?, ya va a estar vacío y como tal no va a tener ninguna utilidad, ¿sí? Originalmente el uso de ese paquete iba a ser cuidar esos fideos, que no se ensucien, que no se dañen, pero una vez que esos fideos ya me hice unos fideitos con tuco, ese paquete ya no va a servir de nada. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con el paquete? Y bueno, va a terminar seguramente en nuestro tachito de basura, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es entender que los residuos son cualquier elemento que ya no se puede usar para lo que fue producido originalmente, ¿sí? Y en ese sentido vamos a tener todo tipo de residuos. Residuos patogénicos, residuos peligrosos y residuos domésticos, ¿sí?, que son los que comúnmente conocemos. Los residuos patogénicos, ¿sí?, van a ser toda clase de residuos que provengan principalmente de nuestros sistemas hospitalarios. ¿Por qué? Porque son residuos altamente orgánicos, sí, pero que de alguna manera no pueden terminar siendo reciclados de la forma tradicional. Por ejemplo, lo que son gasas, ¿sí?, lo que son jeringas, lo que son, por ejemplo, no sé, vacunas, todo ese tipo de cosas van a terminar siendo residuos patogénicos, ¿sí? Curitas, jeringas, ¿sí? Todas esas cosas van a ser residuos patogénicos. Luego tenemos los residuos, disculpen, le erré al circulito, residuos peligrosos, ¿sí? Los residuos peligrosos van a tener 4 características, no necesariamente tienen todas, pero por tener alguna de estas 4 condiciones van a ser denominados residuos peligrosos, ¿sí? Por ser tóxicos, por ser corrosivos, por ser inflamables o por ser reactivos. ¿Qué ejemplos tenemos en este sentido? Ejemplos, latas de aerosol, pilas, ¿sí? Latas o cualquier tipo de envase de lavandina, desengrasantes, ¿sí? Todo ese tipo de cosas van a ser residuos peligrosos. Bien, en este sentido los residuos peligrosos van a ser algunos de tipo industrial, ¿sí?, la mayoría de ellos, pero también van a haber domésticos, ¿bien? Porque todos estos tipos de cosas que, por ejemplo, mencionamos acá, todos estos ejemplos, vamos a tenerlos también dentro de nuestros hogares. Pero por último tenemos los que denominamos domésticos, porque son los que tradicionalmente se producen en casa, que van a estar divididos en los 2 tipos de residuos que comúnmente charlamos, conocemos, vemos campañas de difusión y de concientización ambiental, etcétera, que serían los orgánicos y los inorgánicos. ¿Bien?
Los orgánicos y los inorgánicos van a ser de los cuales más trabajemos en estos días, porque como hemos visto en el video, el 42%, ay, qué fe me quedó, el 42% aproximadamente de los residuos producidos dentro de una ciudad son de tipo orgánicos, ¿sí? Y el resto son residuos inorgánicos, residuos peligrosos, residuos patogénicos, entre otros. Entonces, vamos a tener que trabajar para principalmente reducir estos primeros, que son los más sencillos, porque los residuos orgánicos, que son los que provienen justamente de productos naturales, como por ejemplo restos de poda, como por ejemplo cáscara de papa, por ejemplo yerba, ¿sí? Todos esos tipos de residuos son muy fáciles de desintegrar, ¿sí? Son muy fáciles de compostar, es decir, la técnica para deshacernos de estos residuos de forma natural y sustentable es a través de la generación de compost, ¿sí? En el caso de los residuos inorgánicos, que son como vimos todo lo que son polímeros, como les contaba son plásticos, ¿sí? Plásticos, vidrio, materiales ferrosos, es decir, todo tipo de latas y metales, y sobre todo papel y cartones, ¿sí? Para estos tipos de residuos, estos residuos inorgánicos, van a haber diferentes tipos de formas de reutilizar, ¿sí? Y reciclar. Por ejemplo, lo que es la refundición del plástico y del vidrio para la reutilización para otros materiales, ¿sí? Y por otro lado podemos tener, por ejemplo, para el papel y para el cartón también técnicas más manuales, por ejemplo, para hacer cartapesta o reutilizar para diferentes actividades domésticas, y si no también tenemos otras técnicas que son justamente para el reciclado, ¿sí? Entonces, este va a ser de alguna manera el cuadrito, sí, que quería generar con ustedes en clase. Una pena no haber podido hacerlo en conjunto, pero bueno, lo importante es que lo tienen ahí, quiero que lo copien, ténganlo en la carpeta y para la clase siguiente vamos a continuar con este tema.